El mundo natural está lleno de los más increíbles materiales. Más resistentes que el acero. Y más finos que nuestras mejores ópticas. Y lo que resulta aún más extraordinario es cómo la naturaleza construye con esos materiales. En los últimos años, los científicos han empezado a fijarse en la naturaleza con nuevos ojos. Y lo que están descubriendo promete nuevos materiales. Más cálidos. Más fuertes. Más inteligentes. Más ecológicos. Y nuevas formas de construir la tecnología trabajando de la mano de la naturaleza para crear un nuevo e inesperado mundo. Tecnología natural. El mundo material. Durante miles de años, las personas han utilizado las materias primas de la naturaleza. Antaño recurríamos a ellos para nuestras casas, nuestra ropa, prácticamente para todo. Pero los humanos no son las únicas criaturas que emplean materiales de construcción naturales. Aquí, en el norte de Namibia, un par de calaos han empleado el barro para sellar su nido. La hembra ha quedado encerrada en el agujero del nido, tras una pared de barro, dejando solo un pequeño hueco lo suficientemente grande como para que su pareja le pase alimento, pero lo bastante pequeño como para dejar fuera a los depredadores. El barro es una opción muy popular a la hora de construir. De parte a parte de los trópicos, las colonias de termitas usan el barro para fabricar complejos nidos, algunos de 3 metros de altura, llenos de intrincados túneles y cámaras. Para crear estas extraordinarias estructuras, las termitas mezclan distintos tipos de barro para distintas tareas. El barro mezclado con saliva y heces se seca y crea un muro exterior tan sólido como el cemento. Las personas llevan también siglos utilizando el barro y han descubierto, como las termitas, que este mezclado con otras sustancias diversas produce materiales de construcción con distintas propiedades. Es un material de construcción versátil y se ha utilizado para crear extraordinarias estructuras. La gran mezquita de Djenné, en Mali, es el mayor edificio del mundo construido con ladrillos de barro. Esta impresionante construcción está hecha a base de ladrillos secados al sol y unidos por medio de un mortero de barro o cola y después revestidos de una argamasa de barro liso. La mezquita tiene casi 100 años de antigüedad y durará varios siglos más si se mantiene adecuadamente. Los malienses y las termitas dan con las mismas soluciones a la hora de construir, siguiendo un procedimiento empírico. Pero cuando los científicos de la biomimética se fijan en los materiales naturales, esperan no limitarse a copiar a la naturaleza, sino entender los principios básicos que sustentan el éxito de esta y construir sobre esa base para inventar materiales totalmente nuevos.
Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con la madera, un material aún más versátil que el barro. La madera está hecha de fibras largas y resistentes y la usan las avispas para construir sus nidos. Masticada hasta obtener una pasta y mezclada con saliva, la convierten en una especie de cartón. Es resistente y proporciona un buen aislamiento. En suma, un excelente material de construcción. Y las avispas están rodeadas de él. La madera está por todas partes, al alcance. Por eso ha sido tan útil para nosotros. Se ha usado para todo, desde monumentos de la Edad de Piedra hasta casas y puentes, pasando por carreteras y botes. No es de extrañar que la madera fuera la base de nuestro mundo. A diferencia del barro, la madera es un material complejo y sofisticado. Tiene que serlo porque sostiene las mayores estructuras de la naturaleza. En las laderas de las montañas de Sierra Nevada, en California, se encuentran los mayores organismos que han vivido jamás. Estas secuoyas se elevan hasta 80 metros por encima del suelo del bosque, aunque algunas llegan incluso a los 100 metros de altura. Estos inmensos árboles pesan unas 1.400 toneladas y cada uno contiene madera suficiente para construir 120 casas. Han tardado más de 2000 años en alcanzar este tamaño y eso solo es posible gracias a que la madera es un material extraordinario. Las fibras que componen la madera son largos y pequeñísimos tubos huecos que transportan el agua de las raíces a las hojas, el sistema de fontanería del árbol. Enrolladas alrededor de los tubos, formando un dibujo helicoidal, hay minúsculas fibras de celulosa impregnadas de una especie de resina. Es esta combinación la que da a la madera tan extraordinarias propiedades. Dicha estructura hace en particular que la madera resulte muy resistente a la rotura, algo crucial para que un árbol no pierda sus ramas con cada tormenta. Si la fuerza ejercida sobre una rama es suficiente para producir una grieta, la grieta simplemente va siguiendo las fibras en espiral que absorben su energía e impiden que ésta se extienda más. Ello hace que la madera difícilmente se parta, y por eso hoy en día continuamos usándola como material de construcción. ¿Pero podemos nosotros superar a la naturaleza? En la Universidad de Reading, en el Reino Unido, hay científicos que estudian en detalle las cualidades de la madera. Diferentes tipos de madera son sometidos a pruebas de destrucción. Impulsado por un sistema de aire a alta presión, una barra de metal se hace chocar contra un bloque de madera. Así los científicos identifican qué clases de madera son las más resistentes.
Basándose en esos resultados, inventaron un nuevo y revolucionario material, una especie de madera artificial. Está hecho a base de resina con fibras que discurren por ella e imita a la perfección los nudos de la madera, con muchas de sus propiedades de dureza. Tanto que es uno de los materiales más resistentes que se ha fabricado jamás. Aún hay que darle un uso práctico, pero es lo bastante fuerte como para fabricar con él blindaje antibalas. Pero la madera es algo más que resistente. También puede ser inteligente. Igual que la madera de los troncos de los árboles, las leñosas hojuelas de las piñas están hechas de fibras rígidas impregnadas de una sustancia resinosa. Pero dichas fibras están dispuestas en diferentes direcciones en las capas superior e inferior. Cuando las hojuelas se secan, la capa inferior se encoge más que la superior, lo que hace que la piña se abra y libere sus semillas. Un diseñador está estudiando un tejido de vestir que funciona de la misma manera. Cuando el tejido empieza a humedecerse a causa del sudor, secciones de la tela se levantan para proporcionar ventilación. Esta es una auténtica manera de pensar biomimética, no limitarse a usar los materiales naturales, sino comprender cómo funcionan y aplicar el principio en otra parte. Pero esta forma de pensar no es totalmente nueva. Los diseños naturales inspiraron algunos de los más importantes ejemplos de la arquitectura victoriana. En 1849, el botánico Joseph Paxton tuvo que construir un nuevo invernadero más grande para sus lirios Victoria en constante expansión. Dichas plantas producen enormes hojas de hasta 2 metros de ancho. De ahí el problema de Paxton. Sin embargo, esas mismas hojas le dieron la solución a su problema. Están sustentadas por una compleja serie de caballetes y riostras, y Paxton vio que podía utilizar la misma disposición para sostener una gran estructura de tejado sobre su nuevo invernadero. Demostró lo fuertes que son esas hojas de una forma del todo inusual. Pueden hacer las veces de cuna para un bebé. Paxton tenía tanta confianza en la resistencia de la hoja que confió a su pequeña hija, a este equivalente victoriano, a una cama de agua. Y cuando alcanzan su tamaño completo, estas hojas pueden soportar incluso el peso de un adulto. Construyó su invernadero según estos principios bioinspirados y tuvo tanto éxito que continuó y construyó estructuras aún más grandes, como el magnífico Palacio de Cristal. Edificado en Londres para la primera exposición universal de 1851, el Palacio de Cristal era una maravilla tecnológica de hierro y cristal de 33 metros de altura y que abarcaba unas 7 hectáreas. Y todo ello gracias a una planta de lo más recóndito de la selva tropical del Amazonas. Lo que demuestra el lirio es que no es solo el material empleado lo que lo hace resistente, sino que también son los detalles de cómo está construido. Y eso se cumple también con los materiales de los que están dotados los animales. Cuando llega el otoño a las montañas rocosas de Norteamérica, la naturaleza pone en escena la espectacular demostración de uno de sus materiales más extraordinarios. En esta época del año, los alces machos reúnen grupos de hembras dispuestas a parearse. Pero tienen que defender estos harenes de sus rivales. A ese fin,
la naturaleza los ha dotado de resistentes cornamentas hechas de hueso. A pesar de los enérgicos combates, las astas raramente se rompen. Pero el hueso es pesado, por eso la naturaleza economiza todo lo posible. Por dentro los huesos son parcialmente huecos, pero ocupados por una compleja red de arcos y vanos. Esta hermosa estructura oculta es además una elegante obra de ingeniería. Las riostras óseas se tienden a lo largo de las líneas de tensión del hueso y son más fuertes donde notan las cargas mayores. Es lo más resistente posible, pero usando el mínimo material. Hasta nuestros propios esqueletos pueden ser una fuente de inspiración. El hueso del muslo humano o fémur es especialmente elegante. La cabeza del hueso se proyecta hacia un lado, lo que significa que el peso del cuerpo tiene que desplazarse primero hacia los lados y después descender siguiendo la longitud del hueso. Las riostras de hueso forman arco de parte a parte de la cabeza del fémur, trasladando ese peso eficaz y a la vez económicamente. Y los arquitectos se dieron cuenta de que podían aplicar exactamente esos principios a la hora de construir edificios altos. Y esos mismos principios fueron los que inspiraron una de las construcciones más famosas del mundo, la Torre Eiffel. Gustave Eiffel usó la estructura del fémur humano al construir su torre de 300 metros, la edificación más alta del mundo hasta 1930. Como la curva en la cabeza del fémur, las famosas curvas de hierro de la Torre Eiffel están soportadas por un enrejado de riostras de metal y vigas que desplazan el peso de la torre hacia los lados y hacia el suelo, con la misma elegancia que las riostras internas del hueso. Estos últimos años, diseñadores e ingenieros se están fijando en la forma en la que la naturaleza construye cuerpos y obtienen inspiración para todo, desde nuevos puentes y edificios hasta coches. Los coches tienen que ser robustos, pero no pueden pesar demasiado ni quemar demasiado carburante. La naturaleza se enfrenta al mismo problema, y por esa razón tanto animales como plantas solo ponen material exactamente donde lo necesitan. Por eso este coche en forma de pez, el pez cofre, puede resultar un buen modelo de coche económico. Y cuando los ingenieros de Daimler Chrysler diseñaron un chasis empleando un programa de ordenador que, al igual que el pez cofre, ponía más material allí donde las cargas eran mayores, descubrieron que iban a tener el chasis más ligero y resistente que habían fabricado jamás. En vertebrados como peces, mamíferos y aves, el esqueleto obtiene su fuerza del material del que está hecho el hueso y de la forma en que está construido. Los vertebrados se desarrollan en torno a la parte externa de estas riostras óseas internas, un sistema que funciona bien en los animales más grandes, como estos moas, gigantescos pájaros extintos. Pero existen otros tipos de esqueleto. En los insectos ocurre totalmente a la inversa. Su esqueleto está en el exterior, un exoesqueleto. El insecto cuelga de la parte interna de una carcasa protectora, la óptima solución de ingeniería para pequeñas criaturas. Los huesos están reforzados con depósitos de pesado fosfato cálcico, pero los insectos muy pequeños no pueden soportar tanto peso. La selección natural ha tenido que inventar una solución de peso ligero, una estructura hecha de fibras de una sustancia llamada quitina, incrustada en una matriz.
Como el contrachapado, cada capa de fibras discurre en un ángulo ligeramente distinto, lo que hace que el exoesqueleto sea muy fuerte en todas las direcciones. Tan resistente como para que los ciervos voladores machos usen sus mandíbulas como las astas de un alce para luchar unos contra otros por las hembras. Otros insectos usan sus mandíbulas para su fin original, comer. Las langostas comen hierba, mucha hierba. Las hojas de hierba están protegidas por minúsculos cristales de sílice que desgastan la mayoría de las sustancias. Pero las mandíbulas de una langosta pueden con ellos. Y antes de correr el peligro de que se desgasten, una langosta joven puede sustituirlas desprendiendo toda su protección exterior. La cutícula de los insectos es algo extraordinario. ¿Y qué podemos hacer con ella? En primer lugar, necesitamos más de lo que podemos obtener de los minúsculos insectos. Pero en la costa oriental de Norteamérica, inmensas reservas de quitina salen reptando del agua para llegar a la playa todas las primaveras. Los cangrejos cacerola no son insectos, pero tampoco son cangrejos. Son criaturas primitivas emparentadas con las arañas que llevan millones de años concentrándose en las playas para desovar. Pero, como en los insectos, sus caparazones están reforzados con fibras de quitina. Eran cazados por sus caparazones, pero la sobrecaptura ha reducido su población. Una forma nada buena de trabajar codo a codo con la naturaleza. Afortunadamente, el litoral oriental de los Estados Unidos ofrece otra fuente abundante de quitina. Y en su mayor parte va a ser desechada. Una fuente mucho mejor. Las fábricas de conservas de cangrejo de toda la bahía norteamericana de Chesapeake extraen la valiosa carne para enlatarla. Pero los caparazones pueden poseer igual valor. Los caparazones de cangrejo contienen también quitina en cantidad, pero está impregnada en carbonato cálcico. Sin embargo, al tratar las cáscaras con ácido, este se puede disolver, liberando la quitina para su uso. Purificando la quitina y alterando químicamente las fibras, puede elaborarse una sustancia llamada quitosan. En su forma más pura se usa para fabricar lentes de contacto, cremas faciales y vendajes. Pero el quitosan también puede desempeñar muchas de las funciones del plástico. Y aún mejor que el plástico, es biodegradable. Pero prensar esta asombrosa sustancia y convertirla en un bioplástico quizá no sea la mejor forma de explotar su potencial. El exoesqueleto de un insecto es una maravilla de la microingeniería y posee una versatilidad casi infinita. Puede configurarse para parecer una hoja, viva o muerta, con una asombrosa precisión. Hasta imita los agujeros mordidos por otros insectos. El nivel de detalle es extraordinario. Escondida en esta flor de orquídea hay una mantis de las orquídeas. Su cuerpo y patas están esculpidas y coloreadas para coincidir exactamente con los pétalos de esa flor. Resulta prácticamente invisible para sus depredadores y para su presa.
Pero observen con más atención. El blindaje del cuerpo del insecto es aún más asombroso, moldeado y configurado con microscópica precisión para adoptar una inmensa variedad de formas. Y eso no es lo único a admirar. Cada uno de esos microscópicos paisajes tiene una misión que cumplir. Estas pequeñísimas protuberancias cubren el cuerpo del escarabajo que vive en el desierto de Namibia. En este reseco desierto casi nunca llueve. Y sin embargo, los escarabajos parecen prosperar aquí. Su única fuente de agua es la niebla que llega desde el océano todas las mañanas. Y los escarabajos empiezan cada día subiéndose a lo alto de una duna, donde pueden interceptar la niebla que llega traída por el viento. Esas microscópicas protuberancias ayudan a que el agua se condense en sus cuerpos. Las puntas de los bulbos atraen el agua, mientras que los canales que hay entre ellos la repelen. Ello obliga al agua a formar gotitas que descienden hasta la boca del escarabajo. Una estrategia de supervivencia en el desierto que podría ser de ayuda en las demasiado frecuentes crisis de agua que se producen en el mundo humano. Una empresa está diseñando tiendas de campaña para refugiados que funcionan de la misma forma. Dichas tiendas pueden condensar el agua del aire todas las mañanas, incluso en zonas en las que el agua subterránea escasea. En ese caso, entender cómo vive un escarabajo del desierto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para estas personas. Y todo ello gracias a la extraordinaria concepción de los esqueletos de los insectos. Sin embargo, toda esa compleja estructura se descarta y sustituye cada vez que el insecto muda, lo que parece en cierto modo un desperdicio. Los insectos pueden permitírselo porque la disposición de las fibras de quitina es autoensamblada. Cuando los componentes adecuados se juntan en la dirección adecuada, el exoesqueleto se monta solo. Y esa especie de proceso de autoensamblaje es muy interesante para los ingenieros biomiméticos. Los cristales son un sencillo ejemplo de estructuras autoensambladas. La forma definitiva de un cristal no se debe a un elegante diseño de conjunto. Se produce porque los átomos o moléculas se juntan de forma natural en un enrejado que, a medida que crece, va originando estas formas conocidas. Las moléculas más complejas pueden reunirse formando formas más complejas. Si pudiéramos controlar el modo en que las partes integrantes de un material interactúan, podríamos mezclarlas, acomodarnos y observar cómo los más complejos materiales de diseño se construyen solos. ¿Imposible? La naturaleza lo hace constantemente. Un impresionante ejemplo puede verse frente a las costas de California. Aquí, las nutrias de mar parecen llevar una idílica vida, flotando sobre las suaves ondulaciones del océano. Y cuando tienen hambre, lo único que tienen que hacer es zambullirse, llegar hasta el fondo y picar un sabroso crustáceo. Pero no es tan sencillo. Los crustáceos tienen conchas duras, tan duras que las nutrias de mar tienen que recurrir a un inteligente truco. Machacan la almeja sobre una piedra que mantienen en equilibrio sobre el pecho y al final obtienen su recompensa. Aunque el truco de las nutrias de mar parece muy ingenioso, lo más interesante en realidad son las conchas descartadas. ¿Por qué se ha esforzado tanto esta nutria de mar para obtener su alimento? Al fin y al cabo, estas conchas están hechas solo de carbonato cálcico, tiza corriente,
Y eso no es nada duro. El secreto es cómo los moluscos disponen los cristales de carbonato cálcico. Una concha consta de varias capas, pero la capa iridiscente interior, la capa de madreperla, el nácar, es la parte más espectacular. La ampliación de la concha miles de veces revela una intrincada estructura, cristales planos de carbonato cálcico asentados en una matriz proteínica. Si un cristal se agrieta, esa fisura sencillamente penetra en la proteína, que se dilata, absorbiendo la energía. A la larga, la matriz de proteína absorberá toda la energía de la fisura y la detendrá. Pero la proteína hace algo más que impedir que las fisuras se extiendan. Es responsable de la forma precisa en la que los cristales están dispuestos. Cuando el molusco desarrolla su concha, segrega estas proteínas que forman una capa sobre su cuerpo. Cuando el carbonato cálcico, al segregarse, penetra en esta capa, las proteínas hacen que cristalice en la forma precisa para formar el nácar. El nácar es como una cerámica, una estructura resistente no metálica constituida por pequeñísimos cristales. Los humanos han fabricado su propia cerámica durante miles de años. La alfarería, por ejemplo, es también una cerámica. Y aparte de las vasijas, ahora usamos la cerámica para piezas de motores e incluso como blindaje para tanques. Pero cuando nosotros fabricamos cerámica, tenemos que calentarla quizás hasta 1400 grados centígrados. La naturaleza fabrica su cerámica a temperatura marina. Y lo que puede hacer es verdaderamente espectacular. Y esta cerámica elaborada por humildes moluscos es 2 veces más fuerte que la que nosotros podamos fabricar. Esa extravagancia natural dio a los científicos la idea de aislar las proteínas responsables de organizar el modo en el que el nácar se dispone. Después, al cambiarlas, esperan poder crear todo tipo de intrincadas estructuras, quizá incluso chips de ordenador mucho más potentes de los que se pueden llegar a fabricar con los métodos actuales. En el frío glacial del Alto Ártico, no es fuerza, sino calor lo que se necesita. Los osos polares se encuentran a gusto hasta en temperaturas inferiores a 0. Vistas con una cámara de infrarrojos, las zonas más luminosas son las que pierden calor, que en el caso del oso polar es principalmente el hocico. El resto de su cuerpo está extraordinariamente bien aislado, aparte de las puntas de los dedos de los pies. En medio de las extensiones nevadas está casi tan bien camuflado visto en infrarrojos como a la luz normal. El equipo de supervivencia del oso polar en el Ártico es su pelaje. Cada pelo es transparente y hueco, y antes se creía que conducía el calor del sol hasta la piel. La piel del oso polar es negra, y es la que absorbe ese calor. Ahora los científicos no están tan seguros, pero de todos modos era una buena idea. Por eso, científicos del Instituto de Tecnología Textil de Denkendorf, en Alemania, han desarrollado una piel de oso polar artificial que funciona de ese modo, guiando la radiación de infrarrojos y ultravioleta hasta una capa base negra. Esas fibras, por sí solas, no constituyen un aislamiento tan bueno como el pelaje del oso polar, pero una capa transparente encima mejora las prestaciones globales atrapando una capa de aire caliente. Envolviendo un recipiente con agua, este material puede calentar el agua solo conduciendo el calor solar, aunque ahora no parezca que es así, como los osos polares lo hacen. Cuanto más nos fijamos en el microscópico detalle de las estructuras de la naturaleza, más descubrimos lo que pueden hacer. Todas las plantas de un bosque tropical dependen de las lluvias torrenciales para sobrevivir.
Pero estas también pueden crear problemas. La lluvia arrastra la tierra, que puede cubrir las hojas y no dejar pasar la luz. Peor aún, las hojas mojadas pronto crearán una capa de musgo en este cálido y húmedo ambiente. Algunas plantas de la selva tropical tienen puntas goteadoras, concebidas para drenar el agua de la hoja. Pero algunas no parecen mojarse en absoluto, por mucho que llueva. Esta es la más espectacular, una hoja de loto. Ralentizando la imagen más de 100 veces, resulta evidente que el agua solo rebota en la hoja. El agua no puede dispersarse y mojar la hoja, sino que adopta la forma de gotitas que van rebotando por la hoja hasta que caen. De nuevo, el secreto está en el detalle microscópico de la hoja del loto. Su superficie está cubierta de diminutas protuberancias, cada una de ellas rematada por una capa cerosa. Esos remates repelen el agua, obligándola a encaramarse sobre las puntas de las microscópicas protuberancias. Incapaz de alcanzar la superficie de la hoja, lo único que puede hacer el agua es rodar formando una esfera. Y dado que es repelida por los minúsculos bultos, no hay nada que le impida resbalar cayendo de la hoja. Y aún más impresionante, las gotas de agua recogen las partículas de tierra de la superficie de la hoja y las arrastran consigo. Por eso las hojas de loto están siempre inmaculadamente limpias, motivo por lo cual son símbolo de pureza en las religiones orientales. Un detalle demasiado bueno para que la ciencia lo pase por alto. Este tejido posee todas las cualidades de una hoja de loto para repeler el agua. Para lograrlo, primero hay que tejer una tela fuerte y densa. La tela se pasa después por una máquina que la recubre de una sustancia que sigue siendo un secreto muy bien guardado. Cuando se seca, ese revestimiento crea millones de microscópicas protuberancias en la superficie de la tela que funcionan del mismo modo que las de una hoja de loto, lo que da origen a un tejido que no solo repele el agua, sino que se autolimpia. Y ya existe una pintura que se autolimpia basada en el mismo principio. La pintura corriente se ensucia enseguida. En cambio, la suciedad y el agua se deslizan sobre esta nueva pintura llamada Lotusan sin impregnarla. Un revestimiento similar sobre esta cuchara equivale a que el agua pura y corriente captará toda la suciedad y dejará la cuchara totalmente limpia. Esta superficie, desarrollada en la Universidad de Bonn, en Alemania, repele incluso algo tan viscoso como la miel que se escapa como el agua. ¿Verdad que será estupendo cuando se invente el zapato con autolimpieza?
Repeler el agua es la clave para una buena impermeabilidad, y tanto las personas como la naturaleza han inventado muchas formas de lograrlo. Usamos tejidos revestidos de aceites que repelen el agua. Y muchas aves hacen lo mismo. Extender una capa de aceite sobre sus plumas. Lo que significa que el agua resbala como, bueno, el agua sobre el lomo de un pato. Por eso los patos serían la opción clara a la hora de buscar mejoras en la impermeabilidad. Pero en la biomimética, las opciones más claras no siempre son las mejores. Escondida bajo la superficie de un arroyo sudamericano, una rara araña posee una novedosa forma de impermeabilizarse. Estas arañas cazan pequeños peces en arroyos de montaña y, bajo el agua, atrapan una capa plateada de aire alrededor de sus cuerpos. Pero cuando salen del agua, están completamente secas. Investigadores de la Universidad de Bonn, en Alemania, intentan desvelar los secretos de esta araña. Estas arañas están cubiertas de púas, y resulta que la separación y la disposición tridimensional de dichas púas son críticas a la hora de proporcionar a la araña su revestimiento extremadamente impermeable. Los científicos de aquí han medido la separación exacta de esos pelos, además de estudiar la intrincada arquitectura microscópica de cada uno de esos pelos. Usando esos descubrimientos, los investigadores han desarrollado un tejido ultraimpermeable. Como prueba, fue sumergido en agua durante 4 días y salió de ella totalmente seco. Desde luego, permanecer seco no es un problema al que deba enfrentarse el pez de arena. Este lagarto vive en las partes más inhóspitas de los desiertos del norte de África y Oriente Medio, donde solo hay dunas desnudas. Lo llaman pez de arena porque, cuando se siente amenazado, puede enterrarse en la arena. Puede nadar sin esfuerzo por las dunas como si fueran de agua, cosa que sorprende porque desplazarse por la arena tendría que requerir más esfuerzo que hacerlo por el agua. Por eso, científicos de la Universidad Técnica de Berlín decidieron estudiar más de cerca esa capacidad. Descubrieron que la piel del pez de arena tenía una fricción más baja que el cristal o incluso el acero pulido. La arena simplemente le resbala. Y no resulta nada evidente cómo realiza su truco. La cabeza en forma de pala, desde luego, ayuda, pero su habilidad para nadar en la arena parece estribar principalmente en su extraordinaria piel. Al ampliarla más de 25.000 veces aparecen, bordeando cada escama, una serie de diminutas púas que miden solo escasas millonésimas de milímetro de longitud. De algún modo, esas estructuras deben reducir la fricción entre los granos de arena y la piel, aunque aún no está muy claro cómo. Y algo aún más raro, esas minúsculas estructuras no parecen sufrir desgaste con la arena. Una posibilidad es que las púas sean conductoras de electricidad estática, impidiendo que el eslizón se cargue al rozar los granos de arena, y por lo tanto, impidan que dichos granos se le peguen a la piel.
Las microestructuras de la naturaleza pueden guardar los secretos de una mejor impermeabilidad o de las superficies no adherentes, pero también pueden guardar los secretos de la próxima generación de ordenadores. Una nueva revolución de la información. Una historia que empieza con una espectacular mariposa del bosque pluvial. El vistoso azul de una mariposa morfo brilla como un faro en medio del bosque tropical. Puede verse a medio kilómetro de distancia, exactamente lo que la mariposa quiere para atraer a una pareja. Pero las alas de estas mariposas no contienen pigmentos. Producen color de la misma forma en que lo hacen las pompas de jabón. Estos relucientes colores son producto del reflejo de la luz dentro y fuera de la burbuja y cambian según el ángulo de visión. Pero el color de un morfo es mucho más intenso que el de una pompa de jabón. Y el motivo reside en la microarquitectura de todas y cada una de las diminutas escamas de las alas. La morfo usa esos colores para exhibirse, para hacerse conspicua, y desde luego los científicos se han fijado en ella. En la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, han examinado la microarquitectura de la morfo hasta en su más mínimo detalle. Cada escama está cubierta de crestas. Y cada cresta está compuesta por capas de cutícula. Dichas capas están separadas por una distancia que es la misma que la longitud de onda de la luz azul. Y por lo tanto, cada vez que la luz rebota en cada una de esas capas, solo se refleja la luz azul, y la separación exacta de las capas significa que sucesivas ondas de luz azul se van solapando, reforzándose e intensificando el color. Para que resulte más sencillo ver lo que sucede, los científicos de Exeter construyeron después un modelo de dicha estructura que funciona a base de microondas que poseen muchas más longitud de onda que la luz. Y descubrieron que los espacios entre las crestas y las escamas de las alas están estructurados de tal forma que la luz no queda atrapada. Toda ella se refleja, lo que contribuye a la luminosidad del color. Cuesta creer que no hay ni una sola molécula de pigmento en esas escamas. Fabricantes japoneses han incorporado esas ideas a un tejido llamado Morphotex, a base de nylon y poliéster, dispuesto de la misma forma que las capas de cutícula en las escamas de las alas de una morfo. El Morphotex brilla con colores interpuestos que nunca se decoloran. Y hay empresas de cosméticos que ya están desarrollando pintalabios con el mismo efecto. Pero la lección de la morfo es aún más profunda. Cada escama es en realidad un cristal fotónico, un dispositivo que puede transmitir luz, el equivalente óptico de un transistor. Los transistores revolucionaron la electrónica e impulsaron la revolución de los ordenadores. Los cristales fotónicos podrían impulsar una nueva revolución de la información, la de ordenadores ópticos aún más rápidos y más energéticamente eficientes. Y es muy posible que la naturaleza nos señale el camino. Con esta nueva forma de ver el mundo, las posibilidades son infinitas. La tecnología moderna ha creado ya toda una gama de nuevos materiales basados en ejemplos de la naturaleza. Pero a veces, la naturaleza sigue yendo aún un paso por delante. La seda de las arañas es un extraordinario material en comparación más fuerte que el acero, pero además altamente elástica.
Está hecha de hebras de distintas proteínas y las arañas pueden producir distintas clases de seda según sus necesidades. Se almacena en forma líquida y se solidifica formando hebras a medida que va saliendo a través de diminutos inyectores en el extremo posterior de la araña. Sin embargo, nunca hemos sido capaces de copiarla. La seda de araña sintética sigue siendo el santo grial para los biomiméticos. Probablemente algún día lo lograremos. Pero la observación de la araña tejiendo esas hermosas estructuras es un buen recordatorio de que tardaremos cierto tiempo en ponernos a la altura de 4.000 millones de años de evolución. El mundo natural está construido sobre la base de extraordinarios materiales, pero las estructuras que la naturaleza produce con esos materiales son igualmente interesantes. Ellas guardan la lección de cómo administrar la energía de forma eficiente y limpia. Una lección que, al iniciar el siglo XXI, la humanidad tiene que aprender con urgencia. En el próximo programa veremos cómo el uso que hace la naturaleza de la energía puede ofrecer vías para resolver nuestra crisis energética y cómo sistemas informáticos más sofisticados de lo que jamás habríamos imaginado dan a nuestra revolución de los ordenadores nuevos e inesperados rumbos.